Listo. Muy bien, mis hermanos. Muy buenas noches. Espero que podamos sacar bastante provecho de la clase de hoy. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Antes de pasar al capítulo 2, vamos a hacer un repaso de lo que mencionaba el domingo en la Cena del Señor, solamente porque hoy viene vinculado al tema, por supuesto. Para entender el texto hay que saber el contexto, ¿verdad? Y el contexto es lo que está antes. Observamos lo que yo mencionaba, ¿verdad? Es resumidamente versículo 12 hasta el 17 venía Pablo mencionando lo que él era antes, que por misericordia, por la obra que Jesús hizo en la cruz, llegó a convertirse en un después. Y yo les mencionaba que esa es una técnica muy eficaz de evangelismo y se le da a Timoteo para que aprendamos nosotros. Eso es como el dicho, se le dice a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Así fueron escritos muchos libros de la Biblia. Se le dijo a ellos, por supuesto que sí, pero el mensaje es para nosotros. Entonces, Pablo dice, yo antes era injuriador, blasfemo, era esto, era lo otro, y lo hacía por ignorancia. Ese es mi antes. Pero un día Dios tuvo misericordia de mí, me salvó de mis pecados, y ahora yo soy un ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer. No que yo soy un ejemplo con soberbia, ¿verdad? Hagan lo mismo que yo, porque yo soy lo mejor, ¿verdad? No se trata de eso, sino que yo soy un ejemplo, decía Pablo, de lo que Dios es capaz de hacer en mi vida. Usted puede tomar 5 minutos para crear una frase. Cuando quiera aprender este método de dar un breve testimonio de 5 minutos, usted no necesita contar una historia, ¿verdad? No es al modo denominacional, que si se han dado cuenta, los denominacionales dan un testimonio que duran media hora contando su vida, su pasado y todo lo que les pasó, ¿verdad? Milagros supuestos. Y esta no es la idea, ¿verdad? Tampoco es hablar de uno. Incluso la Biblia dice, gloria de hombres no recibo, dice Jesús, el testimonio de hombres no recibo, es el testimonio de Dios. Entonces, el testimonio básicamente es un enganche para que la gente vea, si a mí me cambió el Señor, entonces es capaz de cambiar a otras personas que pasan por la misma situación que yo estoy pasando. Yo era una persona que vivía enviciada en un montón de pecados, viví dentro de una familia que era blasfema, que me enseñaron a hacer lo malo, me enseñaron a robar, a mentir, a hacer una cantidad enorme de cosas en contra de la voluntad de Dios, y hoy soy una persona que está como ejemplo de que Dios puede cambiar a cualquiera, y esa es la forma, es algo corto, nada más es decir eso, y empezamos después con el lado ya del evangelismo, lo bíblico. Entonces, ¿de qué sirve esto en el capítulo 2? Vean que viene vinculado. En las sociedades bíblicas, ¿verdad? Y esto, porque yo sé que las sociedades bíblicas son las que hacen la mayoría de las Biblias. ¿Qué dice en el título? ¿Qué instrucción dice en el título del capítulo 2? ¿Cómo lo dicen sus Biblias? Instrucciones sobre la oración, ¿verdad? Yo, como les he dicho en otras ocasiones, soy fiel seguidor de eliminar esos títulos porque son confusos, muy confusos, y yo prefiero tacharlos y poner mis propias titulaciones para entender el texto con lo que el texto me viene diciendo. Así que si usted quiere tener esa recomendación, yo le puse a mis notas de la Biblia instrucciones sobre el evangelismo, porque de eso se trata el capítulo. Instrucciones sobre el evangelismo. Timoteo era predicador. Todos sabemos eso, ¿cierto? Es algo que hemos aprendido en la semana anterior. Timoteo era predicador. Era predicador en la iglesia de Cristo en Éfeso, una ciudad de cultura griega muy importante, porque aunque se le escribió a un predicador, todas las instrucciones son aplicables para todo público, para todo cristiano que quiera hacer la obra de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien por ese lado? Ok, ya terminamos el contexto y ahora sí, vamos a la posta, vamos a la carnita del pasaje. Dice, vamos a leer primeramente versículos 1 al 4 que nos enseñan cuál es la primera instrucción, que es la oración.
por las almas perdidas. Es la primera parte, la oración por las almas perdidas. Esa es nuestra primera instrucción. Exhorto, dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Estamos hasta aquí. Voy a bajar un poquito más esto, que siento que no veo la cabeza de la hermana Gis, veo la bolita del micrófono, no la veo. Entonces quisiera verlos a todos y poder contemplarlos bien. La primera instrucción es la oración por todas las almas que están perdidas. Observe que dice 4 formas de orar. Usted puede orar de 4 formas. Estas 4 formas también se encuentran, lo observamos en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Nos dice que Daniel hacía oraciones, hacía ruegos, hacía una intercesión y hacía confesión del pecado de su pueblo. En Daniel capítulo 9, versículo 3 y 4 es como un paralelo, es básicamente lo mismo, viene a ser paralelo, menciona 4 formas en las que podemos orar. La oración viene a ser con rogativas. Cuando rogamos es la humillación, ¿cierto? Cuando nosotros doblamos rodillas o cuando estamos suplicando. Oración, en este caso, la rogativa es cuando nosotros hacemos una petición genérica. Puede ser por cualquier razón que tengamos en nuestro corazón. Dios, te pido por esto, por X, por Y, por Z. Es petición. En modo general, rogativa se entiende así. Oraciones, en su término original, quiere decir ansiar a Dios, hacia ansias, en su término griego, tiene que ver con ansiar a Dios. Y la idea de una oración que no es un ruego y que no es una acción de gracias es que tengamos una comunicación constante con Dios. Recordamos allá en Génesis capítulo 5 al gran personaje Enoc, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Enoc caminaba con Dios hasta que se desapareció y la gente empezó a buscarlo. Enoc, Enoc, y no sabían dónde estaba Enoc, ¿cierto? Porque se lo llevó Dios y nunca más volvió a aparecer. El caso de Enoc es que se dice una frase muy popular, tal vez usted no pueda desaparecer así. Dios quiera que sí desaparezca, pero no en el mal sentido, ¿verdad? No que digan en las noticias desapareció y se sospecha que fue un criminal, no. Que se lo lleve Dios, que nunca toque la muerte. Todo es posible para Dios. Y Enoch dice algo que usted sí puede hacer, caminar con Dios. Eso es la segunda frase, ya vimos. Rogativas es la petición que hacemos. Dios, te pido por esto, por lo otro, por mi salud, por X, por Y. La oración es ansiar, hablar con Dios, conversar con Dios como quien habla con un amigo, como el que tenemos a la par, como cuando uno va en el carro hablando con su esposa, es la oración constante, el caminar con Dios. Luego viene la petición, que en este contexto, en su lenguaje original, no les voy a dar tanta palabra en griego, hoy les voy a dar 3 palabras, pero van a ser más adelante, pero sí les dejo la definición para que la tengan. Como una petición, sí tiene que ver con una intercesión. Intercesión es cuando estamos orando por otros, cuando de repente me acuerdo que la hermana fulana tenía un problema de salud, entonces empiezo a orar por ella. Dios, te ruego por esta hermana, por esta situación que está pasando, X, Y así entonces intercedemos por otros. Y luego vemos la acción de gracias, que es reconocer las cosas buenas que tenemos. No es una oración vaga. Observe bien que no es gracias a Dios por todo. Han notado que a veces en nuestro lenguaje oramos así, gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos. No está mal, pero puede ser mejor, puede ser más específica, porque cuando uno es más específico, uno se vuelve más agradecido. Uno reconoce, gracias Dios, porque puedo ir al baño sin que eso sea un problema para mi salud.
Gracias Dios porque me protegiste en el camino. Gracias Dios porque me has ayudado con una tarea, porque ya mañana es mi graduación. Gracias a Dios porque esto, porque lo otro, porque aquí, porque allá. Y ser específico ayuda a que uno se vuelva más agradecido. Cuando uno dice gracias a Dios por todo, no está mal, como digo. Pero hay un canto que dice que podemos contar bendiciones. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Y ahí continúa diciendo que podemos contar las bendiciones. No terminamos, pero podemos ir contando y maravillarnos de todas las cosas buenas que Dios nos regala. Luego viene el caso acá que es el versículo 2. Entonces empieza la instrucción de esto en relación a todos los hombres. Ojo, por todos los hombres. Rogativas, peticiones, oraciones, gracias por todos los hombres. Primera palabra importante, y aquí sí les voy a decir, ustedes saben que yo no soy de mencionar palabras en su texto original, no es mi método es más de la historia, ¿verdad? Pero cuando una palabra es muy importante, se las voy a decir. La palabra hombres es muy importante en Timoteo. La palabra hombres, acá Jean Paul la va a colocar, hombres, en griego se dice antropos. Antropos. Y antropos quiere decir hombres y mujeres por igual. Es decir, no es solamente por los machos alfa, ¿verdad? No es a los que, solo a los que tienen bigote y barba. Es por todos los hombres, todos hombres y mujeres. Se puede traducir también como por toda la humanidad, por todas las personas, podríamos decirlo. Todas las personas. Ya les digo por qué es importante. Todavía no saben por qué, pero es por todas las personas que debemos de orar. Por la vecina que tengo al frente, por el vecino que vive a la par, por el que no me agrada, por el que no me simpatiza, que lo veo todos los días en el trabajo, al que me cuesta hablarle. Necesito pedirle a Dios por mi jefe, por la persona con la que estuve en esta semana, qué sé yo. Entonces, eso es lo que dice. Dios, gracias y te pedimos por la salvación de todas las personas, por los reyes y todos los que están en eminencia. ¿Por qué? ¿O para qué más bien? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Note que las peticiones por los gobernantes no es que cada vez que la iglesia se reúne tiene que decirlo, ¿verdad? Esto es algo que hacemos, ya dependerá del tiempo de cada quien o en su momento lo hacemos, pero no es que vamos a decir gracias a Dios por la caja del seguro, por la asamblea legislativa y por el gabinete y por la sala cuarta y por todo el montón de entidades políticas. Hay un hermano que hacía eso allá en Curral y me hacía una gracia porque siempre, todas las veces, en la oración final era orar por todos los funcionarios públicos de Costa Rica y no para, ¿verdad? Cuando estamos en una oración de adoración aquí en el servicio, no estamos hablando de interceder por todas las personas. Ahora es un momento para pedir por esto, pero observe cuál es la intención, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En otras palabras, la oración que hacemos por los demás no es orar por cualquier cosa, no es orar por cualquier causa, es orar para que podamos seguir predicando, que podamos seguir adorando y que podamos llegar con el Evangelio a más personas. Imaginemos que las entidades políticas hoy día, pues cada día, tienen una tendencia a complacer a las minorías, como el caso, ¿verdad?, de las minorías que son inclusivas, lo que es el inclusivismo LGTB y todo el alfabeto de colores, ¿verdad?, de esta gente. Esa complacencia que tienen los poderes políticos lo que hace es básicamente lo que hace es oponerse a la verdad, se opone a lo que nosotros predicamos. Entonces, ¿qué hay que pedir a Dios? Dios, por favor, frena esto, que haya alguien con valores en el gobierno, que haya alguien con principios cristianos que no dé el brazo a torcer. Tal vez no vaya a ser católico, no vaya a ser cristiano, pero puede que sea católico, puede que sea pentecostal, lo que sea, pero que tenga
valores que refuercen la fe cristiana. Entonces, necesitamos pedir a Dios para que nos ayude con ese tipo de políticas que se oponen a la verdad, para que vivamos en honestidad y para que tengamos libertad de culto. ¿Cuántos países hoy, que a veces no sabemos, estas cosas en Costa Rica no se sienten, pero cuántos países hoy viven bajo persecución para el cristiano? Si usted coloca un mapa frente a usted, si usted se mete a Google Earth o Google Maps y pone el mapa, usted se dará cuenta de que los países, muchos de esos países no tienen una política que favorece al cristianismo, más bien se oponen al cristianismo e incluso hasta la muerte. Corea del Norte es un país que persigue cristianos, allí usted no puede decir que es cristiano, si no, lo matan. En el caso de México hay terrorismo en contra de algunos grupos, de pandillas y grupos, ¿verdad?, que tienen problemas con el cristianismo, porque cuando una persona se hace cristiana deja de comprar drogas, entonces van y matan a los cristianos para que dejen de predicar que no se tienen que drogar. Vamos a ver, hay muchos países en África, todo el norte de África, todo el continente africano, en la zona norte, son países islámicos, países que promueven el Islam y que no es permitido el cristianismo, y que la Iglesia de Cristo, si usted busca Iglesia de Cristo en Egipto, usted no lo va a encontrar en un mapa, pero ahí está la Iglesia de Cristo. Están escondidos porque no hay forma de que se puedan manifestar. En la India lo mismo, los pueden matar si se dan cuenta. Entonces, hermanos, hoy tenemos libertad gracias a Dios, mañana no sabemos. Tengamos ese cuidado también de ser conscientes de que damos gracias a Dios porque somos libres para reunirnos y adorar a Dios, y que no hay hoy un obstáculo que mañana puede haber, y nunca sabemos en qué momento puede endurecerse más el corazón de la gente, ¿cierto? Incluso países cercanos, ¿cierto? Vemos caso de la dificultad que pasa Venezuela, cuánta gente está transitando hacia el norte desde Venezuela por las mismas situaciones, hambrunas, problemas que tienen políticos, y más de un político que ha blasfemado contra Dios. Se nota la oposición a la verdad, y esto es un problema grande en todo el mundo. Aquí en Costa Rica no se siente con tanta gravedad, pero en todo el mundo se da. Ahora, esa es la primera instrucción. Oremos por todas las almas, porque en el versículo 4 que dice, bueno, el 3 dice, porque es bueno y agradable a Dios y nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el versículo que usted puede tomar en contra de la doctrina calvinista. Porque, ¿qué dice la doctrina calvinista? Que Dios no quiere que toda la gente sea salva. Hay unos que están predestinados para salvación y hay otros que no. Dios quiere que una gente se condene y que otros se salven. Esa es la doctrina calvinista, que dice que hay gente predestinada. No. Dios dice que quiero que todos sean salvos. Al que a usted le cae bien y al que a usted le cae difícil de aguantar. Espero que no le caiga mal. Pero al que es difícil de soportar, también Dios quiere salvarlo. Dios quiere que todos sean salvos, que todos sean salvos. Si fuera por Dios, por la voluntad de Dios, quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿por qué no todos son salvos? ¿Por qué Dios no dice, hey, pues salvamos a todos y ya, todos se van al cielo? Me manifiesto para que todos sean salvos. Exactamente. Tiene que haber un sacrificio, arrepentimiento, tiene que dejarse el pecado. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios deja esa decisión a nosotros. Dios no lo va a obligar a usted ni a mí a ir al cielo. Dios nos dice que es nuestra elección, que elijamos arrepentirnos, que elijamos creer, que elijamos confesar el nombre de su Hijo. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Segunda doctrina falsa que usted puede refutar se llama ecumenismo. Tal vez usted no la ha escuchado, pero hay una falsa doctrina. Si usted está evangelizando, se llama ecumenismo. Ecumenismo dice que todas las religiones tienen un poquito de cosas buenas, pero ninguna llega a tener el pleno conocimiento de la verdad. Eso dice. Por eso dicen todas las religiones son verdaderas. Todas las religiones tienen algo de bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Dios quiere que todos conozcan la verdad. Es decir, hay una sola verdad y Dios quiere que la conozcamos. Dios
Dios no mete a un grupito en una parte y a otro grupito en otra y les dice algo diferente a cada uno y los deja en la duda. Eso no existe, es una falsa doctrina pensar que Dios no entregó la verdad para ser conocida. ¿Cris? Una vez leí en un libro esa doctrina médica que justifica la existencia del ecumenismo diciendo que como todos tenemos diferentes personalidades, por eso hay diferentes religiones que se adaptan a las personalidades de cada quien. Entonces, para que usted esté cómodo y se sienta bien, entonces hay diferentes religiones donde usted puede acomodarse de acuerdo a su necesidad. Sí, eso exactamente, esa es la falsa doctrina del ecumenismo, da la idea como de que las iglesias o los grupos religiosos, incluyendo digamos la iglesia, más grupos sectarios, que son como cafeterías, que cada quien escoge la cafetería y el menú que quiere, pero que al final donde uno se sienta a gusto es ahí donde uno tiene que estar, así no funcionan las cosas para con Dios. Pero esa es la falsa doctrina, que dice cada quien esté donde se siente más a gusto. Creo que hermana Carolina y luego Norma, levanta la mano. Okay, adelante. Bueno, yo he entrado 10 veces a yo le digo, a Seba, vamos, y Seba dice, sí, quiero ir, pero es que no me deja. Pero yo le pongo agua, nada más, y ella me dice, es que yo no sigo religiones. Me dice, porque eso de seguir religiones, y yo no soy una religión, y yo soy un actor, ¿verdad? Entonces me hace mucha gracia porque yo, digamos, tal vez no fue mi manera buena de contestar. Mi manera de contestar fue, digo, bueno, si uno saca un sábado, un fin de semana, para ir a emborracharse, a tomar licor, a dar en bailes, porque no puede sacar un fin de semana uno para dedicarse a Dios y dedicarse. Y el otro caso, digamos, con mi mamá, que ella estuvo congregándose en una iglesia, ¿verdad? Y toda la vida ella llegó a asistir ahí. Y ella me dijo, yo ahorita voy a orar por mí, para que pueda tener un lugar donde congregar. Ya lo conversé con este muchacho que está en la iglesia del centro de San Carlos, ¿verdad? Pero no tengo más contacto con él porque solo comenté el día en el campamento. Y que gustaría que mi mamá en un momento la verdad, y se quiera, porque, digamos, donde ellos están, ellos adoraban con música, con muchas cosas, yo decía, mami, eso no. Y ella me saca, mami, me decía, pero es que David danzaba, ¿por qué no se puede danzar? Entonces, todas estas cosas, y yo digo, es parte del estudio, ¿verdad? Que lo hace, digamos, entonces me ignora muchas cosas como esta. Bueno, esos espacios para estudiar. Muy bien, gracias por el aporte, muchas gracias hermana. Hermana Norma. Es que Dios está en todo lugar. Entonces, como Dios está en todo lugar, yo puedo ir a donde sea. El mismo papado apoya el ecumenismo, porque se reúnen los jerarcas católicos con otras. Con Dalai Lama y con todo el montón de grupos Zen y Shintos. Aducen que todos creen en Dios. Entonces pueden reunirse, tener conversaciones y seguir en sus lugares. Igual van a ir al cielo todos. El ecumenismo funciona a todo grupo religioso, es decir, no solamente abarca grupos que dicen creer en Cristo, sino que, como dice la hermana Norma, es correcto. El caso de los ecuménicos o las creencias ecuménicas es que Alá es Dios, ¿verdad? Como en las novelas turcas que quieren meterse por todo lado, que es el mismo Dios y el Alá y Dios no son lo mismo. Las filosofías budistas que no creen en la existencia de Dios, pero se les acepta, ¿verdad? Dentro de círculos ecuménicos, religiones hinduistas que tienen como 2000 o 3000 dioses y se les acepta igual, es decir, es religión para todos de la misma manera. El caso de la música ecuménica también, lo que se le llama música cristiana, entre comillas, no siempre es cristiana, tiene más cristiano otro montón de letras, pero eso no.
eso realmente no siempre calza, no tiene caso ir mucho a fondo, no estamos hablando del lado de la música, pero el mundo quiere adaptarse para todo el mundo y el asunto con nosotros es que la iglesia y la Biblia no calzan en el mundo, es decir, nosotros no estamos aquí para complacer a la gente, no estamos para caerle bien a las masas. Entonces, acá es donde vemos un problema grave, ¿verdad? Paul, el último comentario para luego seguir. Y de todo eso que usted mencionó, digamos, tal vez lo que más nos ataca a nosotros como iglesia aquí en nuestro país son la iglesia bautista y las iglesias que dicen somos cristianos evangélicos. O sea, todas las iglesias evangélicas adoptan ciertas enseñanzas o doctrinas ecuménicas. Ecuménico, sí. Ecuménico por todos lados, sí, y esas sí son muy prominentes, es cierto, el movimiento bautista, que antes era un poquito más conservador, ¿verdad? Hace un tiempo eran más conservadores, ya pues están soltando ese plan conservador y ya se han vuelto más como flojillos. Y el lado evangélico, que ahora ni siquiera se llaman iglesias, ahora es como comunidad, comunidad tal, ya no funcionan como iglesia porque quieren adaptarse a ser una organización sin fines de lucro y que son organizaciones de beneficencia humana y se les deja ver como si fuera cualquier cosa, como que la iglesia es una institución hecha por el hombre, ¿verdad? Y de hecho estos grupos son hechos por hombres para ese tipo de planes. Entonces hasta en eso se está quitando el papel de Dios, se está descartando el papel de Dios, el plan de Dios para la iglesia. Y ahora esta comunidad se llama comunidad tal, comunidad de esto, comunidad lo otro. Bien, sí, vamos a la siguiente parte, la instrucción. La segunda instrucción es aceptar, primero ya vimos que es la oración, la segunda instrucción es aceptar el llamado de Dios. Aceptar el llamado de Dios. Vamos a ver de qué se trata, versículos 5 al 8. Dice, no, 5 al 7, perdón, 5 al 7. Si yo les dejo el 8, me corta la idea del siguiente. 5 al 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual se dio a sí mismo en rescate, perdón, ya estoy leyendo otra vez. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahora vamos a explicar el por qué le doy ese título al segundo punto. Básicamente porque es Pablo quien está diciendo, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Tiene 3 títulos, pero ustedes no son predicadores, apóstoles y maestros todos, ¿verdad? Solo predicadores y maestros, sabemos algunos acá, algunas son maestras, pero apóstoles ni uno, ¿verdad? Ninguno está en ese papel. Vamos a explicar de qué se trata. Versículo 5 dice, solo hay un Dios y solo hay un mediador. Porque, palabra importante, ¿por qué hay que orar por todos los hombres? Porque es que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque solo hay un Dios por el cual ellos pueden ser salvos. Porque solo hay un mediador por el cual ellos pueden ser salvos. Vean cómo viene el versículo anterior. Noten la palabra porque es muy importante. Me está enganchando lo que hay arriba con lo que hay abajo. ¿Por qué es que solo hay un Dios? Entendemos, para que vengan al conocimiento de la verdad, porque solo hay un Dios con el que pueden ser salvos. En otras palabras, seguimos aplastando el ecumenismo. No hay otro Dios con el que podamos ser salvos. No hay otro mediador con el que podamos ser salvos. Si nosotros no les predicamos la verdad y si no les ayudamos a estas personas a llegar al conocimiento del Evangelio, no van a ser salvos por ninguna otra forma. Imagínense allá en las tribus del Cerro Chirripó y la zona Huétar, la zona Chorotega, para no irnos lejos de Costa Rica. Si nadie va a predicarles a estas personas que todavía tienen creencias en sus hechicerías y en sus dioses, nadie va a darles la salvación. No hay forma de que puedan ser salvos porque solo hay un Dios en quien pueden ser salvos.
Ese Dios no está colgado en un crucifijo, ese Dios no es un Dios que tiene cuerpo, como en algunos grupos se menciona, que tiene cuerpo y tiene esposas. Ese Dios no se llama Jehová exclusivamente. Ese Dios no está en los grupos denominacionales. Aquí es donde vamos a esclarecer un poquito más. Uno no puede ser salvo en grupos denominacionales porque no están adorando al mismo Dios que se adora en la única verdad que encontramos en la Biblia. Si usted sigue el modelo del Nuevo Testamento, usted va a poder entender que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué se cree en los grupos denominacionales? Que Dios habita en templos hechos por manos humanas, que Dios tiene un cuerpo, que tiene brazos, cabeza, ojos. Y estas creencias demuestran que no estamos en el mismo plano. Entonces, esto me lo enseñó a mí un hermano, el hermano que nos enseñó debate, al hermano Andrés y a mí y a Steven hace un tiempo. El caso del debate era que tenemos que aprender a aclarar. Por ejemplo, si yo estoy predicándole a una persona que está en un movimiento santos de los últimos días, no les gusta que les digamos mormones, por eso les digo ese título, santos de los últimos días es el título oficial de ellos, de los que creen en el libro de Mormón. Ellos creen que Dios tiene ojos, manos, pies, boca y tiene el cuerpo físico que nosotros tenemos, que tiene esposas y que vive en un planeta por allá en el espacio. Esa es la creencia de ellos. Entonces, si yo llego de buenas a primeras a evangelizar y empiezo a hablarles sobre Dios, ellos van a creer que yo estoy hablando del mismo Dios que ellos están pensando. Entonces, yo tengo que empezar por ese tema. Yo no puedo predicarles acerca de Jesús, acerca de otro montón de temas, si no tenemos claridad de qué Dios estamos hablando. Porque mientras yo estoy aquí inocentemente hablando de Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, bla, 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 ellos no están comprendiendo que no es el mismo Dios del que estamos hablando. Es un Dios que tiene cuerpo, que tiene ojos, cabeza, y entonces no es lo mismo. Entonces tenemos que entrar en un mismo plano. Cuando predicamos hay que aclarar eso. No estamos hablando del mismo Dios para todos los casos. Ahora, cuando estamos delante del mediador, solo hay un mediador delante de los hombres, y ese mediador no se llama pastor, no se llama el de la diócesis, ¿verdad? El cardenal, el arzobispo, ni mucho menos María. Aquí no vemos a nadie intercediendo. Y esta doctrina, la semana pasada en un comentario estaba mencionando, viene a raíz de una falsa doctrina que se llamaba... ¿Cuál era la falsa doctrina que nació allá en los tiempos de Timoteo y Pablo? Gnosticismo, muy bien, hermano. El gnosticismo era la falsa creencia. Vamos a repasar un poquito la historia, porque ya vi que no estamos en la misma de la historia. El gnosticismo es una creencia que decía que había una serie de semidioses entre Dios y el ser humano. De ahí viene de la filosofía griega, ¿verdad? Tanto los dioses del Olimpo y el montón de... Usted me dijo que... Ok, entonces me lo va a decir en lenguaje lesco. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, después. Bueno, el caso de los semidioses, como en el cristianismo no se aceptaban los dioses, entonces los falsos maestros comenzaron a poner un montón de seres intermediarios, ángeles, y de ahí nacen el montón de ángeles que no vemos, que en la Biblia no se mencionan, pero vienen a estar en libros antiguos, arcángel Rafael, arcángel, ¿cómo es? Bueno, Miguel sí está en la Biblia, Gabriel también, pero está Rafael y Sutano, fulano, perencejo, y todo ese montón de arcángeles que realmente no están en la Biblia, vienen a ser esos semidioses. Como la doctrina fue evolucionando y la gente necesitaba aceptar a sus dioses en cada cultura al mismo tiempo que aceptar las doctrinas del supuesto cristianismo, entonces dejaron de llamarse el dios Apolos y se pasó a llamar el dios Santo Tomás. El dios Júpiter se pasó a llamar San Pedro, la diosa Venus se pasó a llamar Santa María. Entonces, todos los que eran dioses antiguamente pasaron a llamarse santos patronos. Y vaya heredia y conozca los nombres de ellos, porque realmente yo no me lo sé. Entonces, nosotros
hoy venimos rodeados de una cultura gnóstica, que no sabe qué es gnóstica, la gente no sabe qué es gnosticismo, pero es la cultura gnóstica que viene arraigada a todo este grupo, este montón de denominaciones. Ahora, entonces, no hay mediadores intermedios, solo uno puede hacerlo salvo, solo uno puede darnos salvación y es a través de Cristo, el cual, dice el versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos. María no murió en una cruz por mí para que yo le esté pidiendo intercesión a ella. Nadie fue crucificado. Decía Pablo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Yo ni siquiera bauticé a nadie, solamente a la casa de Cristo. Fue crucificado Pedro, fue crucificado Apolos por ustedes. Ninguno, solamente Cristo. Solamente a Él le debemos la salvación. Entonces, ¿para qué recurrir a otros medios? Entonces se dio a sí mismo por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en Hechos 2, para esto fui constituido predicador, apóstol y luego maestro. Ahora, usted no puede aplicarse esos títulos, ¿verdad? El versículo 7 no le pertenece a usted. Usted no puede decir que es apóstol, ¿cierto? Pero ¿qué lugar le dio a usted Dios en la iglesia? ¿Cuál es su papel para que todas las personas puedan ser salvas? Somos predicadores del Evangelio, ¿cierto? Bueno, dígalo, hermano Rupert. No, es para aceptar un comentario más contexto, que hay una palabra que dice para que vengan al conocimiento de la verdad. La enseñanza que había oscilado en aquel momento, el gnosticismo, es que ellos querían tener el pleno conocimiento, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que ahora está tocando toda la vida ahí es pues a llevarlos a realmente es verdadero. Y otro detalle que puedo añadir a eso es que ese versículo que dice Jesucristo, hombre, para el gnosticismo, era una creencia pues no podía estar vuelto la carne con lo espiritual, que la carne era mala. Entonces ellos negaban a Jesús en la carne. Y en esta enseñanza, que es la verdad, está mostrando que el único medio para llegar a Dios es Cristo, hombre. Correcto. La carne. Y otro detalle es aplicar esto hoy en día. En aquel momento, y recuerdo a Pablo de Atenas, muchos decían, ¿quién es este palabrero? De llegar con algo que uno conozca puede ser chocante ante otros. Entonces, hay que ver el contexto de las personas con las que uno está, como la verdad que uno sostiene, pues puede llegar a calar en ellos. Muchas veces, inclusive llegar así, de esta manera puede ser chocante, y en vez de aceptarlo, más bien no van a querer ni siquiera aceptarlo. Muy bien, muy buen aporte, hermano. Está muy bueno, se me ha escapado esa idea de Jesucristo hombre y Jesucristo hombre. Vamos con la idea, la aplicación acá. Ya dijimos, todos somos llamados a predicar el Evangelio. Somos todos, no es que usted tiene un título, no es que usted se deba llamar predicador para predicar. Y no es que usted deba, por eso decía, ¿recuerdan el contexto? Yo antes era esto, pero un día Dios tuvo misericordia de mí y luego yo soy un ejemplo. Desde ese pequeño aporte usted ya puede empezar a evangelizar y puede explicarle a una persona cómo es que usted conoció la salvación en Cristo. Y ciertamente, hermanos, usted puede alcanzar almas. Ese es su papel más importante. En conversaciones a veces alguien dice, yo quiero predicar, yo quiero aprender, ojalá yo pudiera predicar, si yo pudiera tener ese lugar para poder enseñar, hermanos, pero no hace falta estar en el púlpito, su lugar es allá en el campo, los campos están blancos y la mies es mucha y los obreros son pocos y mucho predicador quiere estar en el púlpito, pero no allá bajo el sol, a veces hay que tocar puertas, a veces hay que ir a un parque a predicar, a veces hay que hacer cosas que requieren estar afuera. ¿Dónde se pescan los peces? ¿En la laguna o en la orilla? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir allá, a donde están los peces. Tenemos que entender
que nosotros no podemos pescar hombres y nos quedamos pasivamente esperando un lugar, ya sea en un púlpito o en una clase. No es este lugar y precisamente donde usted puede alcanzar almas. Usted tiene una capacidad enorme para predicar en todas partes. Usted no fue constituido predicador, apóstol y maestro, probablemente, pero sí fue hecho cristiano. Dios le ha dado un nuevo nombre. Cristiano es seguidor de Cristo, estudiante de Cristo, discípulo de Cristo. Y ese nuevo nombre, ser cristiano, conlleva que nosotros sabemos la parte mínima para poder traer a alguien más a Cristo. Es decir, si una persona conoce el Evangelio, ya tiene conocimiento suficiente para hablarle a otro. No espere un curso, no espere una capacitación enorme de tantos años para ser una persona que sabe ganar almas. Con que usted sabe que Cristo murió por sus pecados, se fue sepultado y resucitó por amor a usted y por amor a mí, ya usted tiene ese conocimiento y usted puede enseñarle a otra persona que es necesario creer en eso y responder a eso con la fe y arrepentimiento y la confesión de fe y el bautismo, ¿cierto? Hermana Norma, continúe. Ya yo fui bautizada, quiere decir que yo escuché la palabra, la creí, me arrepentí, la obedecí. Eso mismo es lo que yo le tengo que ir a decir a otros. Exactamente, nada. ¿Es eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? Sí, el ser humano se complica mucho, pero Dios es sencillo. Nada más con esas pocas palabras usted puede evangelizar. Con esas pocas palabras usted puede tener un alto impacto. ¿Con cuántas palabras se convenció Nínive? En 3 días Nínive será destruida. Jonás no dio una prédica enorme, es más, estaba a regañadientes diciendo eso. En 3 días va a ser destruida Nínive. Y no les dijo nada más. Y esa gente se arrepintió porque no es el poder de sus palabras ni de su discurso, sino de Dios. Si la persona tiene el corazón abierto a esas palabras, aunque sean 5, es suficiente. No va a haber nada que cambie el corazón de las personas si no es la palabra de Dios. Entonces, venimos a la siguiente parte, versículo 8. Si usted quiere entender instrucciones para el evangelismo, conozca, la siguiente instrucción es: conozca su lugar en la iglesia. Conozca su lugar en la iglesia. Versículo 8, y vamos hasta el final. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, y asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a desenmarañar esto. Vamos a desmenuzarlo, porque yo sé que viene a darnos instrucciones que sabemos por práctica, ¿verdad? Pero a veces, cuando estamos explicándole a alguien por qué es que las mujeres no pueden predicar en un púlpito, a veces no sabemos dar razones. Vamos a darle las razones con el texto bíblico. Hermano, ¿puede ayudarme con la palabra hombre en el versículo 8? ¿Se acuerdan que les dije que era importante? Porque en griego no es como el español. Si usted dice la palabra llama en español, puede ser llamar a alguien, puede ser la llama o un animal, o puede ser una llama de fuego. La llama que llama, ¿verdad? Hay un video por ahí viral. Llama tiene muchos significados. En el griego no pasa eso. En el griego es muy preciso, es como un bisturí, es muy específico y existe una palabra para cada cosa. En griego, el versículo 8 no dice antropos. ¿Se acuerda que antropos es hombres y mujeres? Por igual, es genérico. En el caso del versículo 8 dice aner. Aner significa varón. No es genérico, es únicamente el sexo masculino. Y ahí hay una especificación muy exacta.
entonces significa que las mujeres no pueden levantar las manos cuando oran. Vamos a desmarañar, por eso les digo, ya vamos a explicar también las manos santas y todo esto. El caso de Aner nos deja ver que vamos a ver el lugar de la iglesia. En todo lugar no quiere decir que en cualquier parte, que usted se para en el Parque Morazán y va a alzar las manos y empieza a orar, ¿verdad? No, esa no es la idea de que tenemos en mente, es que en todo lugar donde haya una iglesia, en todo lugar donde esté la iglesia del Señor, los hombres van a tomar el rol de liderar esas oraciones. ¿Ya ven? Los hombres van a tomar el rol de liderazgo para dirigir las oraciones. Y entonces dice, con manos santas. Les voy a dar una lista para que se la lleven a la casa. Es una cadena bíblica que habla de las manos santas. No vamos a leer versículo por versículo, pero les explico. Las manos santas, Isaías 1, 15 y 16. Dice que Dios estaba cansado de Israel porque tenía las manos manchadas. Imagínense que Hadassah se llena las manos de tinta negra y Cristo le pide, enséñeme las manos, a ver, enseñarle las manos manchadas a Dios. Eso es manos santas. Alzar manos, ¿cómo están mis manos? Lo importante no está en las manos, lo importante no es enseñarle las manos físicas, sino cómo están mis obras delante de Dios. El Salmo 28, 2. Luego el Salmo 63, 4. Voy a repetirla después otra vez, voy a rebobinar. Salmo 26, 6 y el 141, 2. Especialmente yo subrayé Salmo 26, 6 porque dice que nosotros nos presentamos delante de Dios con inocencia, lavando nuestras manos con inocencia. Ya les explico por qué les doy tanta referencia a eso. Voy a repetir los pasajes bíblicos. Bueno, me falta uno último. Lamentaciones 3, 41 y 42. Lamentaciones 3, 41 y 42. Dice que levantemos nuestras manos a Dios para que Él las limpie, para que nos perdone. Entonces, voy a repetir los versículos, si a alguien se le escapó, voy a repetirlos. Isaías 1, versículos 15 y 16. Salmo 28, 2. Salmo 63, 4. Salmo 26, 6. 141, 2. Y Lamentaciones 3, 41 y 42. Vean que yo estoy hablando muy despacio porque es para entenderlo bien. Estamos bien de tiempo todavía. Y vamos a explicarlo tan provechoso como sea posible. Las manos santas no quiere decir que usted tenga que levantar las manos. Es más, en la Biblia no hay ninguna prohibición de ninguna postura corporal. Usted puede orar a Dios acostado en su cama, como el rey Ezequías. Puede ser de rodillas, puede poner los ojos en el cielo, con los ojos abiertos, ojos cerrados, manos arriba, manos abajo, de pie. No hay ninguna postura que sea obligatoria o algo que Dios le diga que tiene que hacer con su cuerpo. Eso es muy espontáneo. Cuando usted dobla rodillas es espontáneo, no es porque acostumbra a orar de rodillas, sino que uno cae de rodillas cuando Dios lo pone a uno en un lugar de necesidad de doblar rodillas. Es muy espontáneo. Y las manos santas enfatice que no es la necesidad de levantar las manos, deje las manos de lado, ponga las manos atrás en su espalda. Lo importante es que estén santas, eso es lo importante. ¿Qué hacemos cuando tenemos las manos sucias? Dios, límpiame. Mira que no tengo las manos limpias, no puedo enseñarlas en tu presencia. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos las manos santas? Señor, mira lo que he hecho y vengo a ofrecerte lo mejor de mis manos, porque gracias a ti tengo las manos limpias este día. Entonces, es como presentamos esas oraciones. Sin ira ni contienda, viene el mismo versículo 8 diciendo, sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el papel de liderar, de dirigir a la congregación, no podemos venir peleados con nuestras esposas, o no podemos andar peleándonos con un hermano y venir indispuestos aquí a predicar o a dar oraciones, sin ira ni contienda. No podemos andar con esas indisposiciones para la predicación.
Ahora pasamos al rol de las mujeres. Las mujeres aprendan en silencio. Bueno, dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, es decir, venga vestida de modo no provocativo, lo mismo los hombres, ¿verdad? Que hoy día están terribles, venga vestido de manera decorosa, es decir, que sea un vestuario modesto, venga de tal manera o viva de tal manera que tenga pudor, que sea decoroso. No es como vengo a la iglesia en agua y en la calle ando en minifalda, no. Su vida como cristiano refleja que usted es modesto, que usted no anda buscando exhibirse, no anda buscando exhibir su cuerpo, sino que usted busca exhibir obras que profesan piedad, versículo 10. Sea hombre o mujer, exhiba a Dios, no se exhiba a sí mismo. El peinado ostentoso de Paul, ayúdenme a encontrarlo. Las mujeres griegas tenían ese vestuario, esa pompa de andar con unos peinados así enormes, hasta se hacían como unos conos hacia arriba, y tenían ese tipo de peinados. Vean, los peinados griegos son más o menos así que se peinaban. Imagínense a una hermana llegando a la iglesia como si fuera una boda, que iba como si se fuera a casar ese día. Y la gente vestía así. ¿Qué es lo que pasa en el contexto? En la cultura griega, las mujeres acostumbraban a exhibirse y tenían que cambiar ese modo de actuar, de no andar de exhibicionistas. No tenían que andar peinados con oro ni con joyas, porque vean que tienen aquí enredado un montón de joyas, un montón de oro. Tienen un montón de artefactos para adornarse. Y, ajá, pero vamos con otra parte. Porque las mujeres tenían un papel político. Y aquí vamos con la siguiente parte del versículo. Nosotros no hacemos lo mismo que hacen en el mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo? Orientarse al feminismo, ¿verdad? Que las mujeres tienen el poder y las mujeres esto y las mujeres lo otro, y las mujeres son las que mandan en la casa y ahí están haciendo porras, ¿verdad? De que tiene que ser así, que la última palabra la tiene el hombre. Sí, señora. No, así no, hermanos. Nosotros no seguimos las corrientes del mundo. Las mujeres griegas tenían la orientación a la política. Habían muchas mujeres griegas que eran políticas. Una de ellas era la esposa de Pericles. El rey Pericles tenía una esposa, se llamaba Aspasia, y ella era la que manejaba el teje y maneje. Cleopatra era una griega que dominaba todo Egipto. Entonces, la mujer griega tenía poder, pero en la iglesia se siguen los roles de Dios, no los del feminismo, no los de la cultura. Entonces, se aprende en silencio. No se ría, no puede decir amén. No diga nada. No, mentira, ¿verdad? Eso no es la idea. Aprenda en silencio no quiere decir que tenga un silencio total. Usted puede preguntar cuando sea necesario, puede decir amén, puede dar un aporte si es pertinente, pero la idea es que no sea pretenciosa de un poder que Dios no le ha autorizado. Dios, ¿por qué? Porque si ustedes son más inteligentes que los hombres, ¿cierto? Sean honestas, hermanas. Ustedes son más inteligentes que los hombres. ¿Por qué si ustedes son más sensatas en un montón de cosas? Son más observadoras de lo que hay que hacer y a veces nos sugieren cosas, ¿verdad? Porque son muy detallistas. Y los hombres a veces tenemos el monito, ¿verdad? En la cabeza. Si es que el mono no se ha ido todavía. Nosotros somos más lentos, los hombres somos más cavernícolas. Nosotros no tenemos esas agilidades que tienen ustedes. Ustedes son muy, muy especiales. Pero, ¿por qué? Vamos a ver qué pasa. Versículo 12 da las razones. No permito a la mujer dos cosas: enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre cristiano, ¿verdad? No sobre cualquier hombre. Si usted puede evangelizar a un hombre en la calle, hágalo. Usted puede predicarle a un vecino, a un amigo, al hombre allá en la calle, usted puede predicarle. No ejerza dominio sobre el hombre cristiano. Estamos dentro del contexto de la iglesia. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, no tomar papeles de liderazgo en la iglesia, sino que aprenda con quietud, en silencio. No es un silencio absoluto, ya dijimos, no exagere. No es un silencio absoluto, es un silencio de quietud, es un silencio
tómelo con calma, no quiera quitarme el micrófono para hablar usted. Esa es la idea, no quiera posiciones de poder como las griegas, ¿verdad? Dos razones da Dios. Primera razón, si usted quiere decirle a alguien por qué es que las mujeres no predican en la iglesia, por qué no toman papeles de liderazgo, dos razones. La primera es la razón natural, versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán fue formado con el propósito de enseñarle a Eva las instrucciones que Dios le iba dando. ¿Se acuerdan en el jardín? Que Dios primero formó a Adán y le dio instrucciones a Adán y después lo puso a dormir y luego le entregó a Eva para que él fuera maestro de Eva. La razón natural, los hombres tenemos un papel de liderazgo, nuestra voz fue diseñada más fuerte para tomar un papel más autoritario, un papel más de voz, un papel de fuerza, de autoridad, correcto, es autoritario. Y después Eva, es un papel de algo natural. La segunda razón es la difícil. Ya les explico. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Vamos a ver qué pasó acá. ¿De quién es la culpa de que la mujer no pueda predicar en el púlpito? No, es culpa de Adán. De Adán. Ya les explico. Porque si no es culpa de Eva, observen, es culpa de Adán, porque Eva fue engañada, pero Adán no. En la Biblia de las Américas dice que cuando Eva se comió la fruta, Adán estaba con ella y estaba escuchando todo lo que la serpiente iba diciendo, pero Adán no fue engañado. Vea qué cínico, y siempre le hemos echado la culpa a Adán. Pero ¿qué fue a Eva, perdón, y siempre le hemos echado la culpa a Eva cuando fue Adán. Adán estaba agarrando a su esposa como conejillo de indias para ver si esta no se muere, entonces yo también como. Y esa es la forma de pensar. Vea qué mente más astuta la de este hombre. Adán estaba pensando que mejor que se muera ella, y si ella se muere, entonces yo me libro. Adán no fue engañado, Adán comió porque quería ser autónomo, quería independizarse de Dios y quería vivir sin Dios, quería sus propias reglas para su propio mundo. Él quería desconectarse de Dios. ¿Por qué? Es difícil entenderlo, pero hay hermanos, a veces el título de liderazgo se malentiende. Hermanas, este es un papel de privilegio, ¿verdad, hermanos predicadores? Es un papel bueno, es un papel de privilegio tener en nuestras manos la palabra de Dios, poder interpretarla, exponerla, ayudar a otros, es algo muy bonito. Pero es una responsabilidad muy grande de la que ustedes están libres. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es decir, que nosotros los varones somos responsables por nuestra propia salvación y por lo que estamos diciendo acá en el púlpito. Cuando estamos en el púlpito y cuando estamos en el hogar somos responsables por lo que les enseñamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Nosotros estamos en un lugar que, hermanas, quieren predicar, ya no quieren esa responsabilidad, ¿verdad? Si ustedes dicen, voy a ser responsable por el alma de mi marido, mejor no, ¿verdad? Qué difícil, pero nosotros, los hombres, somos responsables delante de Dios por lo que hablamos y decimos. Ustedes, no. Hermana Mayela iba a decir algo antes de pasar a la última parte, porque ya me quedé con el tiempo al límite. Y después uno puede escuchar con más claridad y el fruto de la palabra. A mí hay dos cosas que tengo en duda. Como señaló usted eso de los hombres ahí, y salió como el significado real, ¿verdad? Para nosotros entender hombre a qué se refería, si hombre de humanidad o hombre era solo varón. Pero me gustaría saber eso mismo cuando habla del silencio. Silencio. ¿En qué momento nosotros, yo sé de tantos años, basado en las escrituras, que nosotros no podemos pasar encima de los varones, no podemos ejercer autoridad sobre ellos ni enseñarles a ellos, ¿verdad? Si en algo tenemos
encontrar en la casa Ujú. para que ellos nos expliquen, ¿verdad? Todo eso lo sé, pero ahora que da usted una explicación distinta con respecto a señalar el hombre y especificar el tipo de hombre, me llama la atención a qué tipo de experiencia. Ok. Empezando por ahí, ¿a qué se basa? Si yo lo fuera cristiano, yo no sé, ¿a qué se basa con interpretarlo de esa forma? ¿De dónde va usted para decirme? Muy bien. ¿Qué debo decir en ese año? Uno. Y mi otra pregunta es, cuando nosotros salimos a evangelizar y hay un grupo de hombres o a un varón y dos mujeres, o qué sé yo, nosotras, ¿qué posición en silencio tenemos ahí? Porque eso hace tiempo se cuestionó en una campaña a la que yo asistí y se dijo, si el hombre que habla en ese grupo te da la palabra, puedes hablar. Pero mientras, no, porque va un varón con ustedes. Entonces, esas dos cosas. Si usted ve que es muy amplio, voy a dar una pincelada y después aparte me explica con claridad, porque sí me cuesta entender. Le voy a dar la primera respuesta, la segunda sí ocupo más tiempo, entonces se la digo en otro momento, pero la primera sí es rápida. La palabra griega es Jesugía y quiere traducirse no solamente como en silencio, sino como sosegadamente. O sea, nada más tener sosiego, no de interrumpir. Sí, no de interrumpir, o sea, es decir, ustedes pueden aportar un comentario, pueden decir algo, pero no es como que quieran dar la clase, o que quieran exponer, o que quieran tomar el papel o desplazar al papel del hombre. Sosegadamente no hay silencio absoluto, usted puede decir amén, gloria a Dios, y eso no rompe el silencio. Ahora, vamos con la última parte. ¿Pero se salvará? ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Quedarse callada nada más? No. Se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Tengan hijos para ser salvas. No, tampoco, ¿verdad? No se vale. Usted no necesita tener hijos para ser salva. Las mujeres no engendran, conciben. ¿Pero qué dice el versículo? Engendrar, porque usted no está engendrando hijos en su forma natural, usted concibe hijos, concibe. La concepción es la parte de la mujer. Engendrar es lo que le corresponde al hombre, pero ¿cómo puede engendrar una mujer? Predicando. Es la semilla, ¿verdad? Usted engendra, siembra la semilla en hijos, ya sea evangelizando o predicando a niños o siendo maestras del bien, ¿verdad? Que dice allá en Timoteo también, dice ser maestras del bien a las hermanas más jóvenes, enseñémosles a amar a sus maridos, ser maestras del bien. Engendramos hijos cuando sembramos la palabra de Dios en otras personas, ¿ok? Si permanecemos en fe, modestia, santificación, amor, etc. Es decir, que no es que usted es salva por solamente evangelizar, sino que también porque usted tiene que tener fe, modestia, santificación, etc. O sea, usted tiene que vivir como una cristiana y el hombre también. No, eso es todo por igual. Entonces, usted tiene muchas capacidades. No le hace falta un púlpito, hermana. Usted no le hace falta un púlpito, usted tiene un montón de campos abiertos y sea creativa. Ustedes que son tan creativos, inventen. Busquen cómo evangelizar. Pues bien, esta es la clase por ahora. Agradezco mucho su tiempo. 5 minutitos son lo que me pasé. Vamos a terminar con la oración. Mi hermano Andrés, ¿puede ayudarnos? Bendiciones para todos.